cosa terrible. Claro, porque Alfonso con unos amigos, ¿no? Venías y eras 4, ¿no? Sí. Bueno, pues pasaban por aquí, ven el programa, pero luego siguen un viaje por Barcelona, por Cataluña, perdón. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado Cataluña? Sí, sí, estoy impresionado. Es bonita, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien. Sí. 200.000 visitas en YouTube, ya tienes. Que igual 200.000 hay en YouTube. En YouTube. Joder, acabo de entender, van a ir 200.000 a tu pueblo. No, hombre, no. Por favor, eso es como montar el festival de Woodstock allí, ¿te imaginas? No. Hay un sofoco ahí, son cosas de la edad, vosotros nos pasará, ¿no? Vamos a ver cómo estás ahí con tus animales, con tus años. Con mis animales. Mira. Mira, esta es la que nació, ¿no? Qué bonita. Ya está. Qué calidad de vida, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Me das un poco de envidia, ¿eh? Aquí los urbanitas te envidiamos, lo sabes. Como yo ya tengo tantos años, ya pasé por eso, ¿no? Sí. Y es una pena, porque primero que tenemos que conservar lo que es nuestro y tenemos que... Hombre, que si me pongo serio, entre 2 minutos me dice, no entendí nada. Entonces, no. Allá vas, tú con el meeting aquí y tal. Pero sí, es una pena, porque primero hay que conservar lo de uno. Sí. Y otra, ya que me han desactivado de todo, que nadie me quiere para nada, dolor que bueno. ¿De qué trabajaste? Yo, hay que ver los lunes al sol y ya te enteras de todo. Sí. Fue lo tuyo. Pero a mí me han dicho que tú fuiste árbitro de baloncesto, lo cual encaja bastante con tu perfil, tengo que decírtelo. A mí me han dicho que tú retransmitías muy mal partidos de hockey y no lo vengo aquí a decir. También es verdad. Ahí me has dado. Hombre, muy mal. Yo no he calificado tu arbitraje, tú te has precipitado un poco. No, yo sí puedo decir unas cuantas cosas de tu retransmisión. ¿Te has informado? No, es que mira, tú tienes millones de amigos, pero con que tengas un enemigo, con uno solo, ya te cuenta tu vida toda y te Ese me fríe, ¿no? Pues que sepas que en las redes decía uno hoy, no sé de qué se sorprende Andreu de la retranca de Alfonso, si él ya era así arbitrando. No me digas que eras así. Tú sabes que me enteré por eso de las redes esas, de tal, que allí la red va a pescar, no es otra, no sé por qué. Bueno. Sí. Y resulta que dice, arbitraba y cantaba canciones de Sabina. ¿Al mismo tiempo? Hombre, vamos a ver, el otro por poco se ahoga comiendo una galleta, pero yo soy capaz de hacer 2 cosas, tú. ¿Sí? Sí, señor. Pero no me lo creo. ¿Cómo estabas arbitrando? Y no dieron las pip, las 3 y las 4, las 5... Pero tú has escuchado... ¿Tú arbitrabas cantando? Pero tú has escuchado canciones de Sabina alguna vez. Sí, Eso claro. vale para hacer cualquier cosa a la vez. ¿Ah, sí? Oh, es una maravilla eso, hombre. Bueno, todavía así estaba muy aburrido y la verdad que sí que me pillaron así alguna vez. Sí. Vale. ¿Fuiste sindicalista? ¿Eh? Sí, no. Un momento, no, señor. No reniegues, como tengo que explicar. No, eso hay que explicarlo. Sí. Es que el otro día, cuando me has preguntado aquellas cosas así, con tal, llevo un tiempo debatiendo las definiciones, ¿no? Sí. Cuando yo tenía tu edad, incluso menos, sí. La definición de sindicalista era aquel currela que paraba de currar, lo nombraban para representar a sus compañeros y al final cesaba en su cosa y volvía a su trabajo. Sí. Y eso era sindicalista. Hoy eso no, la definición no es esta. Es como nacionalista, un tío de prestigio, defendía su país, defendía que las empresas cotizaran en su país, el tren, yo qué sé, el puesto de trabajo y tal. Y hoy oyes intereconomía y dices nacionalista, elemento egoísta, cabrón, no sé qué tal. Y cuando me has preguntado, ¿eres nacionalista? Y yo, ¡socorro, no! Te dio miedo, ¿eh? Pánico me dio tú. Claro. Es que con esto de la TDT sale a veces intereconomía. ¿Qué me dices? ¿Cómo es intereconomía? No, que nos lo cuente. Yo es que llego muy tarde a casa, muy cansado. No, es que yo a veces me conecto a eso y me pega una sacudida. Claro, tener una neurona sola. Sí. Tienes que, no voy a meter los dedos en el enchufe porque fundo los plomos y luego no. Pero oye, en esa casa que hemos visto, perdona, en ese ambiente utópico, bucólico, ¿cómo que te pones intereconomía y luego sales y que, con las montañas. Bueno, no te creas, eso... ¿Qué? No, me interesa. No te creas. ¿Qué haces? Hombre, vamos a ver.
A ti te va la marcha. No, A ti te va la marcha, sí. Nuestras aldeas hoy tienen pues internet, placa solar, Claro. todos los menos camino para subir y menos para bajar, pues Sí. tú no has visto todo lo que te han cedido ahí, ¿no? No lo he visto todo. Yo venía a no. reivindicar que me pongan una carretera contra... ¿Sí? Aquí todo el mundo viene a reivindicar cosas, ¿eh? Sí. ¿No? ¿O no? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Hombre, pues necesito, a ver, una excavadora, necesito... No, una carretera. Con una empresa ya está, ¿no? ¿De cuántos Ya. carriles? ¿De cuántos carriles? La carretera. Pero puede tener más de uno. Sí, hacemos una autovía, hombre. Bueno, ya que nos ponemos... Oye, ¿tú sabes que con esto de 110 allí hemos puesto un cartel de 110? ¿Ah, sí? En la aldea. Me dice el vecino, ¿es que solo pasen 110 por aquí? Ok. Porque como allí te partes el culo de risa. Bueno, es una frase, es un perdón. Aquí Sí, no sí, se sí, puede claro. usar el lenguaje Pero qué bueno bajero, el tío que venga en tractor a trabajar y vea 110, ¿no? 110. Sí. No, y Venga. cuando vas a llevar a tu niña a la escuela, como porque hay un cartel que pone a más de 30 La Palmas. ¿Ah, sí? Y pone aviso subvencionado por talleres de reparación del automóvil. Ahí está todo subvencionado. Si no, Muy bien, muy bien. Pero eso de 110... Sí. Bueno, tuve cuidado porque me has traído en avión aquí, fue un detallazo ese, ¿no? Sí, yo no, un piloto. No, pero... a ver... Pero es un piloto... Cuidado, que pregunté... es un piloto amigo mío, eso Es sí, un piloto que tiene coche. Sí. Y como anda asustado, a ver si lo pone a 110 y nos damos arrancado de allí. Yo una vez estaba en un avión y había un retraso, qué raro, ¿no? Y nada, y estábamos ahí esperando, ¿no? Y de repente oímos uno que dice, señores, señores, les habla el comandante, no podemos despegar porque falta el copiloto, que en estos momentos está aparcando su coche en la terminal. Yo pensé, qué información más gratuita, ¿no? O sea, ¿por qué necesito yo visualizar al copiloto aparcando su coche y hasta que no llegó el tío y todo, la gente, claro, imagínate, ¿ya se ha aparcado o qué? Y cuando ya estuvieron los dos nos fuimos. Esto no tiene ningún interés lo que he dicho. Pero ha llenado... Pero... Sí, pero ha llenado un tiempo. Y yo cuando tengo todo el tiempo llenado, lo cobro. Y con perdón tampoco me enteré yo mucho de eso que has dicho, pero bueno. Ya, es verdad. Oye, Alfonso, estaría hablando mucho tiempo contigo, pero no es verdad. No es verdad. Lo sé. Porque no es verdad, porque además no es posible. El programa debe seguir. Yo creo que ahora ya... Oye, sí, ya empezamos. Es típico eso de, ¿puedo saludar? Sí, hombre, por favor. Yo no tengo a quien saludar, francamente no. Pero tú me cago en... No, es sincero. Sí. Pero tengo 18.000 compromisos y por lo menos tengo que cumplir 2. Adelante. Tienes un amigo, bueno, tú tendrás 1 millón de amigos. No tantos. Cantar, ¿no? Conocidos sí, pero amigos... Bueno, todo el mundo presume, Sí. y que resulta que tiene un programa también Sí. que ha escrito esa frase de la cabeza no para. Hombre, sí, de Land Rover. El Land Rover. Y entonces tiene una, no sé... Sí, televisión gallega, Land Rover, sí, colaboré con ellos. Me mangaron la camiseta. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué necesitas? No sé si- ¿Qué le han mangado a este hombre? Vale. Mira. Y entonces el bueno de Land Rover, Sí. que me llevó ayer, me pegó una paliza allí. ¿No ¿Sí? tenía 3 toneladas de madera para cortar allí? ¿Sí? ¿El programa de la televisión gallega? Será amigo tuyo, mío ya no. Oye, y ha puesto aquí esta frase tuya, que sé que es A cabeza no para. el emblema de tu... Sí. O sea, este tío, vamos a denominarlo provisionalmente cabrón, Sí. se ha aprovechado de que tú fuiste para hacer publicidad aquí. Ven tú si tienes huevos aquí. Land Rover, a cabeza no para y el avión tampoco. No, un abrazo, un buen programa, es Y verdad. luego, como tú eres un forofo de los deportes de minorías, aunque serás, supongo yo, del Barça, ¿no? Sí, Menos cuando sí, jugaba, bueno, el Barça es muy de minorías, menos sí. cuando jugaba con el hockey contra el Reus. Es que verdad, ahí sí. eras del Reus. Ahí eso, sí, es verdad. Sí, sí, Y sí. decías gol, Sí, cuando sí. metía el Reus y cuando metía el Barcelona. Te montabas unos líos allí que Bueno, a lo que íbamos. Bien. Oye, pues en mi pueblo hay un equipo de voleibol. ¿Qué me dices? Sí. Pero para si, no sois, si sois 9. Sí, no, momento. ¿Qué pasa? ¿No te pregunto el voleibol o qué? No. Oye, A ver. a ver. Es que esto es urbanita, soy la leche. Esto es urbanita, soy la leche. Ya. Una cosa es la aldea, la parroquia, el municipio, y después ya es Europa, ya es Europa, ya no tiene más. Vale. Entonces hay un equipo de voleibol. Muy bien, Yo sé que, pues, como son unos chicos altos, Chicos, para que sea imposible que fichen a Messi, como es bajito. Claro. Y entonces siempre ganan. Están ¿Sabes en que por un primera momento tuve la fantasía que era voleibol femenino? división. ¿Sí?
Oye, eso sí que está muy mal. Has dicho chicos y ya digo, bueno, vale. Oye, pero sin embargo, No. tu neurona femenina no te... Mi neurona femenina, no te- no lo sé dónde está. Oye, ¿no? ayer fue el Día de la Mujer Trabajadora. Sí. Y había que patentar que también sea hoy, mañana, pasado, el otro y lo, porque eso te parece. Sí, sí. Oye, te han puesto ahí Buena Fuente. Mira, Patrocina- Ah, mira. Buena Fuente. A ver. Joder. Ese Voleibol. es el equipo de Perfecto. Voleibol, buscamos patrocinador. Qué bueno. Muchas gracias. Vale. Pues Oye. yo soy del Aldebarán. Aldebarán era la estrella donde vivía el de Star Wars, donde empieza la... ¿Sí o no? Por favor, confirmarme eso. Aldebarán, eso sería en tu pueblo. En el mío era Aldebarán. Ya sabemos más cosas. Tú eres un caballero Jedi. Yo pregunté si esto de regalarte tantas camisetas, porque te ven siempre con la camisa esa negra. Sí. Me han dicho que no, que tienes Bueno, más oye, ropa y que tienes... déjate ya de más historias. Ahora yo te he invitado, ahora tú me invitas a tu pueblo. Próximo encuentro, pasado Semana Santa, en la aldea. ¿Y tú eres capaz de venir allí? Hombre, por favor. No creo. ¿Qué? Yo vengo allí, Yo pero creo vamos. que... No vas, trata de no vengo, vas. No, voy. Vas. Voy, tú me tienes que dar alojamiento y conversación. Bien. Y nada más. No tenía pensado nada más, que tampoco hay más, o sea que no... Pero cuenta con ello. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es trato hecho en gallego? Trato hecho en gallego. O cuando acuerdas algo con un gallego, ¿cómo cierras? En catalán es Es entesos. decir, uy... Lo siento, mira. Gracias, Alfonso. Adiós, amigo.